Señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Estamos contemplando el capítulo 6 del Evangelio de San Juan, que tarda como mes y medio en la liturgia de domingo en domingo. Y veíamos en la anterior meditación un testimonio revelador sobre la naturaleza, sobre la misión de Jesucristo. Yo soy el pan de vida. Como el resumen de ese capítulo 6. Como ustedes saben, en San Juan no hay descripción de la institución de la última cena, como si la hay en los 3 evangelios sinópticos. Porque a cambio, el Evangelio de San Juan trae todo este sermón eucarístico, el sermón del pan de vida. Benedicto XVI explicaba la relación que hay entre este pasaje del Evangelio con el inicio de la vida pública, en concreto con la primera tentación en el desierto, cuando el demonio le dice al Señor: si conviertes las piedras en pan. Aunque en ese caso se trataba pues de convertir ahí unos guijarros en alimento que calmara el hambre física, la sensación fisiológica, dijéramos, Jesucristo nos enseña más adelante en el Padre Nuestro a pedir el pan de cada día, el pan consustancial, y al final revela que lo que pedimos más que pues el desayuno es el pan eucarístico, el pan de la vida eterna. Por eso escuchamos en el Evangelio de San Juan: yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí no tendrá sed jamás. Diciendo, ese es el verdadero pan que hemos de pedir. Eso es lo que verdaderamente necesitamos. También se entiende que el contexto de este pasaje es la relación de Jesús con Moisés, que ha salido mucho en las lecturas de estos meses, que es un personaje que anuncia mucho a Jesús. Benedicto XVI viene a explicar en su libro Jesús de Nazaret que Jesús es el nuevo Moisés. Y entonces Moisés es el profeta, ustedes se acuerdan, que entregó al pueblo hebreo el pan bajado del cielo, ¿cómo se llama? Maná. El maná. Y el agua salida de la roca en el desierto. Por eso mismo, cuando el Señor multiplica los panes y cuando habla del agua de la vida, la gente reacciona de verdad, diciendo, este sí que es de verdad el profeta. Diciendo, este es el nuevo Moisés, el que le habían anunciado a Moisés que después vendría de él el verdadero profeta. Este es, así como Moisés daba maná, pan del cielo, y agua brotada de la roca, Jesús es el pan del cielo y el agua viva, que brota hasta la vida eterna. Se daban cuenta de que tenían enfrente aquel personaje que Moisés había anunciado, al que Dios pondría sus palabras en la boca, decía Moisés. Recordemos que también hemos meditado en otras ocasiones que Moisés hablaba cara a cara con Dios, como se habla con un amigo. Sin embargo, cuando Moisés le pide al Señor como, bueno, ya que hay tanta amistad y tanta intimidad, quiero ver tu rostro. Y entonces el Señor le dice, métete en una hendidura en la roca y yo pasaré y me verás pasar. Pero en realidad solo ve la espalda de Dios. En el Antiguo Testamento ver el rostro de Dios era casi que sinónimo de muerte, pues porque es tan trascendente, tan distinto, tan lejano, que no había, digamos, la dignidad para verle. En cambio, para ver la cara de Dios hace falta ser Dios, es lo que terminará revelando Jesús. A Dios nadie lo ha visto jamás, dice el comienzo del Evangelio de San Juan. El Hijo único, el que está en el seno del Padre, es quien lo ha dado a conocer. Moisés, siendo tan importante, habiendo dado pan del cielo, habiendo dado agua de la roca, habiendo tenido relación personal con Dios, le vio la espalda. Ver el rostro solo lo puede ver el Hijo de Dios y aquel a quien se lo quiera dar a conocer.
que ya somos nosotros, para que le agradezcamos mucho al Señor. Esto de estar en el Nuevo Testamento es una maravilla, ¿no? Porque pues, hemos visto mucho más de lo que han visto los mayores santos del Antiguo Testamento. Se le viene a uno a la mente la historia de la mujer samaritana, ¿se acuerdan? La que está en el borde del pozo, cuando está Jesús allí con sed, y él la quería atraer. San Agustín dice, en realidad la sed de Jesús era sed de aquella alma, no era tanto la sed fisiológica, sino la sed de la salvación de aquella mujer, que tenía una vida bastante atribulada y una moral bastante aproximativa, podríamos decir. Cuando el Señor le anunció que había venido a traer un agua que saltaba hasta la vida eterna, ella le respondió, dame de esa agua para que no tenga más sed. En cambio, las personas que escuchaban a Jesús, aquella ocasión, puede ser que fuera ya en la sinagoga de Cafarnaún, el día siguiente a la multiplicación de los panes y de los peces, respondieron de otra manera. Los judíos, dice San Juan, murmuraban de él, porque había dicho, yo soy el pan del cielo. La mujer, aunque fuera pecadora, con una reacción humilde, le dice, dame siempre de esa agua. Estos que se las daban de religiosos, ahí había fariseos, saduceos, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que éste diga, yo soy el pan del cielo? Murmuraban de él. Bueno, ese verbo murmurar remite también a las críticas del pueblo hebreo en el desierto contra Moisés. Dicen ellos, ¿para qué nos sacaste de Egipto? Como diciendo, pues allá estábamos esclavos, pero al menos teníamos comida y variedad de comida. Tú aquí nos traes y ya no se podían quejar porque no tenían hambre, el Señor les daba, pero siempre lo mismo, ¿no? Entonces también se quejan. Jesús queda como expuesto a un escepticismo idéntico. Y decían, ¿no es este Jesús el hijo de José? ¿No conocemos a su padre y a su madre? ¿Cómo dice ahora que ha bajado del cielo? La verdad es que es una crítica pues bastante razonable también. ¿Cómo dice que baja del cielo si lo hemos visto en la tierra? Como que se preguntan lógicamente cómo puede ser Mesías un hombre al que habían conocido de niño. Tú, Señor, no entras en esa discusión, sino que los invitas a levantar la mirada, a darse cuenta, a creer que se estaban cumpliendo las profecías. No critiquéis, responde. Nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me ha enviado. Entonces aquí viene otro verbo muy interesante en el Evangelio, la atracción. Es como un imán, ¿no? El que atraer. La atracción del Padre, la de Cristo y también la atracción que hemos de ejercer nosotros con nuestros amigos, de traerlos al Señor como instrumentos de Dios. El Padre atrae a quien sigue a su Hijo. Esto es una promesa que más adelante, estamos en el capítulo 6, pero en el capítulo 12, Juan 12:32, dice una frase muy poderosa. San Juan es un gran teólogo. Dice, yo, dice Jesús, cuando sea levantado sobre la tierra, atraeré a todos hacia mí. Entonces, acabamos de decir, nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me ha enviado, y más adelante diré, cuando yo esté en la cruz, atraeré a todos hacia mí. A todos y a todo. Las traducciones son como complementarias. Cuando el Señor sea levantado en la cruz, atraerá como el imán a todos los seres humanos y a toda la creación. San José María tuvo una particular interpretación de estas palabras, una experiencia mística, estaba celebrando la misa y sintió como con mucha fuerza esas palabras del Evangelio. Y cuando lo escribe en un apunte íntimo, dice que el Señor le dio a entender un nuevo sentido, una nueva interpretación de esas palabras. Comprendí que serían los hombres y las mujeres de Dios quienes levantarán la cruz con las doctrinas de Cristo sobre el pináculo de toda actividad humana. Literalmente el Señor está diciendo, cuando muera en la cruz, cuando sea levantado sobre la cruz en el monte del Calvario, yo atraeré todas las cosas hacia mí, porque con esa muerte salvadora estaré redimiendo el mundo entero. Pero bueno, 20 siglos después, en esas palabras sagradas, inspiradas, los santos van descubriendo cosas nuevas. El Señor les muestra. Aquí dijo, ya está hecha la redención.
pero a lo largo de los siglos serán los hombres y las mujeres de Dios quienes atraerán el mundo en que viven, la gente con la que comparten, la atraerán hacia Dios. Y ellos con su trabajo pondrán a Cristo en el pináculo de toda actividad humana, en la cumbre. Y eso es una maravilla de reto y de revelación. Tú y yo estamos invitados a ser corredentores, a poner a Cristo en la cumbre de nuestra actividad. Estamos en estos días estudiando, nos queda toda una jornada hoy también para sacarle jugo. Es decir, claro, uno para qué estudia, por ejemplo, uno para qué trabaja. Entonces, pues alguien dirá, hombre, pues para tener un buen puesto, por justicia, para que pues, si alguien ha pagado unos altos emolumentos por el semestre, pues corresponder, para poder ganar un buen salario y sacar adelante un hogar. Alguien con una visión más solidaria dirá, hombre, pues para poder ayudar más a la sociedad, para poder generar más justicia, para cambiar el mundo. Y todo eso está bonito y está muy bien. Pero de fondo, el Señor nos dice, más aún, el trabajo tiene esta perspectiva de salvación y de redención, para poner a Cristo en la cumbre del trabajo que yo hago. Yo me dedico a la medicina, a la ingeniería, a los negocios, a la política, al derecho, creo que aquí están dichas ya todas, la comunicación. Pues decir, que Cristo esté en la cumbre de mi profesión, por ejemplo. ¿Cómo hago yo para poner a Cristo en la cumbre de lo que hago? Bueno, en primer lugar hay que ser muy bueno, porque un mediocre pues no da lecciones de nada, ¿no? Y entonces ahí es donde viene, como una especie de obligación del cristiano, de ser muy bueno en lo que hace, pues una obligación grata, agradable, o sea, que nos tira para arriba, que nos pone metas elevadas, a sacar el jugo a todo lo que podemos dar. Si podemos dar 100, ¿para qué vamos a dar 80? Y entonces, pero no solamente para llegar alto, para figurar, para ganar más dinero, más prestigio, para salir por ahí en la prensa o lo que sea, sino para transformar el mundo hacia bien, para que Cristo, estando desde allí, iluminar con las doctrinas de Cristo la profesión a la que nos dedicamos. Entonces ya tiene, y eso no hay como un manual, ¿cómo hacerlo? Pues cada uno de nosotros es el que tiene que mostrar. Bueno, hay gente que nos ha precedido y que lo ha hecho muy bien, pero decir, bueno, en mi situación personal, ¿cómo ilumino yo con la luz de Cristo el ambiente en el que me muevo? Esta profesión que tengo. Y entonces el médico hará una práctica más bioética y dará luces sobre cómo hacer mejor una cirugía, cómo hacer mejor una política de salud pública, con una perspectiva cristiana, que es ver a Cristo en los otros. Y entonces en el mundo de los negocios, pues ya no será simplemente producir y producir, dar más dividendos, sino que es servir a la justicia, dar mejores salarios. Bueno, entonces, claro, porque tengo que hacer negocios con perspectiva cristiana, sabiendo que estoy sirviendo no solamente al dueño de la empresa, sino a los obreros y a los clientes y al mundo entero. ¿Cómo hago yo para que esta empresa no solamente dé dividendos económicos, sino que ayude al ambiente, ayude a la sociedad, ayude en primer lugar a los obreros, porque es una comunidad de personas? Bueno, es una riqueza que ilumina mucho cada una de las profesiones. Y tú, Señor, nos dices esto, ¿no? Serán los hombres y las mujeres de Dios quienes levantarán la cruz con las doctrinas de Cristo sobre el pináculo de toda actividad humana. Y entonces por eso el esfuerzo por ser muy buen estudiante, por ser muy buen profesional, por trabajar mucho, no simplemente porque la sociedad lo pide, porque si no, con este ambiente de competencia no hay manera de llegar arriba, sino por amor. Entonces el esfuerzo no es solamente por ser el primero, sino, o sea, la meta no es ser el primero, sino, si puedo ser el primero, serlo, pero no es que cuando llego allí a ese puesto, ya lo logré y no hay nada más que hacer. No, no es un fin, sino un medio. Es llegar arriba todo lo que se pueda para servir más, para poner esa profesión, para poner ese campo al servicio de los demás.
Vi triunfar al Señor, dice San José María después, atrayendo así todas las cosas, atrayendo hacia Él todas las cosas. Es muy poderosa esa escritura que dice, vi triunfar al Señor. Claro, cuando uno menciona a Cristo Rey, por ejemplo, el último domingo del tiempo ordinario, es muy bonito pensar, Cristo ya triunfó. Cristo con su muerte y su resurrección ya triunfó. Y a veces uno piensa que el mundo, los enemigos de Dios son muy poderosos, el diablo hace mucho daño, hay muchas contradicciones, pues la misma pandemia es una cuestión tremenda, pero vi triunfar al Señor. Dios triunfa en medio de todo. O sea, puede uno que esté en el Calvario, puede uno que esté en la pasión, que sufra mucho, el Señor permite que nos unamos a Él en su cruz, pero al final vendrá la resurrección. Después del ludibrio, pues de todo lo que significó el fracaso del Calvario, vendrá el gozo de la resurrección. Vi triunfar al Señor. Es una cosa muy bonita. Los cristianos estamos en el equipo ganador. Hay gente que está en equipos que sabe que les va a ir mal. Uno puesto a escoger, escoge el equipo que ya ha ganado y que sigue ganando. Pues con Dios uno ya lo tiene fijo. Ese es el equipo que gana. Ya no son los judíos, ya no son los romanos, son los hombres y las mujeres de Dios, tú y yo, quienes exaltaremos la cruz del Señor con el estudio, con la teología, con el magisterio, con las doctrinas de Cristo sobre el pináculo de toda actividad humana, de cualquier trabajo, de cualquier profesión. San Juan Pablo II glosaba este espíritu años más tarde, cuando canonizó a San José María. Yo estaba ahí en la plaza de San Pedro en ese día, y nos decía que la misión cristiana consiste en elevar el mundo hacia Dios y transformarlo desde dentro. Es una frase que resume un poco este espíritu. Yo pensaba que era como un título de libro. De hecho, tengo ahí un libro en borrador que pensaba titularlo así, pero don Mariano Facio se me adelantó. Acaba de escribir un libro que llama así Transformar el mundo. Pero es que es muy bonito, elevar el mundo hacia Dios y transformarlo desde dentro. Es todo un reto, todo un ideal. Vi triunfar al Señor atrayendo hacia Él todas las cosas, atrayendo así todas las cosas. Es una luz muy grande este triunfo de Dios, que lleva a un optimismo sobrenatural, a una visión de fe, a una vida de esperanza que debe caracterizarnos como cristianos. Los cristianos no podemos ir como apabullados, como nerviosos, como asustados, temerosos, perdedores. No, incluso en circunstancias difíciles como las que pasamos de la pandemia, tenemos una luz que ofrecer al mundo. El Papa, cuando escribía hace un año, como qué vamos a hacer después de la pandemia, decía esperanza. El mundo necesita esperanza y nosotros somos sembradores de esperanza. San José María hablaba de sembradores de paz y de alegría. Uno puede decir, y de esperanza. Jesús nos dice, como a Pedro en medio de la tormenta, soy yo, no temas, yo he vencido al mundo. Por ese motivo, nada de lo que pasa en la tierra nos puede quitar la paz. Aunque obviamente nos tiene que llevar a trabajar, pero sabemos que tú, Señor, ya venciste y que finalmente triunfarás. Entonces, vamos viendo la vida de fe a qué nos lleva, no preocuparnos cuando se levanten las olas, cuando la barca de Cristo parezca que se hunda, cuando no pican los peces, cuando arrecian las contradicciones de dentro o de fuera. Estamos convencidos de que Jesús sigue dirigiendo la nave y de que nos indica desde la orilla dónde tirar las redes para seguir con la pesca milagrosa a lo largo de la historia. Yo he vencido al mundo. Tú, Señor, has querido que nosotros, poniendo tu cruz en alto, cooperemos con ese triunfo divino. Pidámosle al Señor que nos aumente la fe en su poder, en su triunfo. Bueno, volviendo a esa exégesis de San José María, que es tan bonita, en otra ocasión explicaría como las consecuencias de esa luz, de ver a Cristo en la cumbre, puesto por los hombres y las mujeres de Dios con las doctrinas de Cristo. Decía lo siguiente, esto es una instrucción para sus hijos, como una guía de cómo trabajar la labor apostólica. Dice, Jesús nos urge. El cristiano siente como esa urgencia divina de aprovechar el tiempo, de que si muero joven, pues haya dejado una estela de servicio, de luz, de esperanza, de optimismo, de amor, y de transformar el mundo, de transformarlo desde mi
profesión, aunque sea con un granito de arena o con una cosa grande, bueno, a cada uno lo que Dios le pida, pero como llenarnos de ilusiones grandes, de ideales. El cristiano tiene que ser un hombre, una mujer con perspectivas magníficas, ¿no? Magnánimas. Jesús nos urge, quiere que se le alce de nuevo, pero no en el siglo XXIII, sino en el XXI, este año. ¿Cómo puedo yo alzarlo de nuevo? Un propósito será aprovechar mucho el tiempo, sacar buenas notas en los primeros parciales y luego en los segundos y luego en los terceros. Quiere que se le alce de nuevo, no en la cruz, sino en la gloria de todas las actividades humanas para atraer así todas las cosas. Y así nos damos cuenta del valor que tiene el trabajo ordinario, el estudio en nuestro caso. Tú, Señor, nos apremias, quieres que lo alcemos en la gloria de las ocupaciones justas de los hombres y mujeres de cada tiempo, en la familia, en la profesión, en las relaciones sociales. Y en esa misma instrucción decía, pero para cumplir esta voluntad de nuestro Rey, Cristo, es menester que tengáis mucha vida interior. No basta solamente con hacer, actuar, trabajar, estudiar, producir. Ese es como lo externo, la manifestación que es lógico y es importante que se dé. Pero es menester, hace falta, es necesario, como una condición sine qua non, que tengáis mucha vida interior. Todo esto que estamos diciendo no se logra si uno no tiene vida por dentro, no tiene un motor que impulse aquella actuación. No solo es cuestión de triunfar humanamente, como verdaderamente es importante, ya lo hemos dicho, de hacer rendir los talentos que el Señor nos haya dado, sino que lo más importante es que estemos personalmente muy unidos a Jesús, como los sarmientos a la vid, dice él también en alguna parábola. Es cuestión de fe, y por eso volvemos al capítulo 6. Por eso dice Jesús, yo soy el pan de vida. El Padre atrae a todos hacia mí. Jesús nos da la vida, Jesús nos resucita, Jesús nos alimenta, Jesús nos fortalece. Y la condición para lograrlo es que le dejemos enseñarnos, que seamos sus discípulos, que seamos almas de oración. Entonces dice en el versículo 47 de este capítulo 6, está escrito en los profetas, en tiempos de Moisés, serán todos discípulos de Dios. Era como la gran promesa. Incluso los judíos habían caído en la cuenta de eso, que lo importante de Moisés no era tanto haber dado maná, haber dado carne, que todas las mañanas llovía maná del cielo y todas las tardes aparecían golondrinas para comérselas, porque era muy efímero, muy pasajero, muy fugaz. Lo importante es que les había traído la palabra de Dios, el decálogo, como veíamos ayer, un pueblo al que Dios le habla. Serán todos instruidos por Dios, era la gran promesa. Y entonces Jesús en el fondo dice, aquí estoy yo, aquí yo soy Dios y estoy instruyendo al pueblo. Todo el que escucha al Padre y aprende, viene a mí. El Señor quiere asociarnos a su misión salvadora, que le ayudemos en ese discipulado de todos los seres humanos, que nos encontremos con cada una de las tres personas divinas, con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo, en el ejercicio de nuestra profesión. Que lo alcemos de nuevo, y vuelvo a San José María, no en la cruz, sino en la gloria de todas las actividades humanas para atraer hacia Él todas las cosas. Para desempeñar ese papel de apóstoles, en el fondo, debemos ser los primeros, debemos ir por delante en ese escuchar al Padre y aprender de Él. Debemos ser los primeros que van a Jesús y permanecen en su compañía. Y por eso la Iglesia dedica tanto tiempo a meditar el sermón del pan de vida, como para hacernos caer en la cuenta. Lo más importante para un cristiano es la relación con Dios, saberse hijo suyo, saber que Jesús se encarnó, murió en la cruz, resucitó y se quedó en la Eucaristía para alimentarnos. Por eso es el pan de vida, para alimentarnos con la palabra del Evangelio y para alimentarnos físicamente con ese pan, en el que está Él presente con su cuerpo y con su sangre, con su alma y su divinidad. Ayer hablábamos de ecumenismo con algunos de ustedes y salía el tema de los ortodoxos. Sí, decíamos, ahí ellos tienen a Jesús y por eso uno se arrodilla también delante del sagrario de ellos, porque ahí está Jesús con su cuerpo y su sangre. Qué maravilla que Dios se haya querido quedar entre nosotros. Y
Para un cristiano la clave es esta, ser alma de vida interior, ser alma de oración, ser alma de Eucaristía. San José María decía, pan y palabra, hostia y oración. Ese es como, sí, el ADN, como el secreto. Y el punto en el que uno como que va mirando, si en la medida en que yo sea alma de oración, alma de Eucaristía, soy mejor cristiano. La clave para, entre comillas, triunfar no es un método de estudio determinado, un pertenecer a cierto grupo de estudio, etcétera. La clave es que estemos muy unidos a Dios. ¿Cómo? Por la oración y por la Eucaristía. Se trata de llevar una vida de piedad que nos hará eficaces, que no se quedará en nuestra propia transformación personal, sino que influirá en la existencia de los demás. Y ahí viene una nueva exigencia. No es solamente ser mejores, almas de oración, almas de Eucaristía, sino también ser apóstoles. Ser personas que atraen a Cristo a los demás. Los que estamos aquí, alguna vez alguien nos invitó, nos atrajo, nos acompañó a que estuviéramos más cerca del Señor. Y el Señor también quiere servirse de nosotros para que nosotros los llevemos a Él. A aquellas personas con un consejo, con la compañía, con la amistad, con nuestro ejemplo. En la medida en que nos encendamos, aumentará la temperatura espiritual a nuestro alrededor. Porque la clave del apostolado cristiano es la santidad, la unión con Dios. Mucho más que las capacidades humanas, que los medios de que se disponga, la elocuencia, la erudición. Quien atrae es el Padre. Quien enseña es el Hijo. Quien santifica es el Espíritu Santo. Por eso nosotros como instrumentos tenemos que estar muy pegados a Él. Ahora veíamos una vela, ¿no? que tiene que iluminar. Pues no puede iluminar si no tiene la parafina, ¿no? Si no tiene ese fuego interno para comunicar. Nosotros no somos más que instrumentos en las manos de Dios. La causa primera es el Señor. Y por eso es tan importante la vida interior. San José María, eso que estábamos diciendo, esas enseñanzas a sus hijos, como las claves para el apostolado que van a hacer en todo el mundo, no diría, pues, ¿qué trucos les enseña? El gran truco es este, que seamos almas de Eucaristía, viriles, almas de oración. El viril es un aparatico en el que se pone la forma consagrada, la hostia, para las bendiciones. Cuando ustedes han visto con la custodia, ¿okay? Ayer tuvimos bendición sencillita con el copón, o cuando se pone la custodia, entonces se pone una forma grande que se ve ahí a Jesús para poderlo adorar, y entonces lo que la sostiene es el viril. Bueno, que seamos nosotros como viriles, que seamos como sagrarios, que vayamos mostrando a Dios con nuestra vida, que seamos viriles, almas de Eucaristía, almas de oración. Jesús ejerce esa atracción divina desde la cruz, el sacrificio ¿dónde se renueva? El sacrificio del Calvario. Hoy. A ver el teólogo, ¿dónde se renueva el sacrificio del Calvario? En la Eucaristía, en la misa. Por eso este rato de oración es un rato de preparación para la misa. Ahora, ¿qué va a pasar en la misa? Que nos vamos para el Calvario, un viaje en el tiempo. Sin salir del espacio donde estamos, el Señor nos lleva al Calvario, nos lleva 21 siglos atrás. Y cuando el sacerdote diga, esto es mi cuerpo, esta es mi sangre, no es el padrecito fulano, es Jesús el que lo está pronunciando. Y ese pan, aunque no vemos ningún cambio externo en los sentidos, espiritualmente y realmente cambia la esencia, transforma la sustancia. Lo llama transustanciación. Lo que era pan, lo que era vino, ahora ya no es pan y vino, aunque los accidentes sean los mismos. La sustancia, lo que está de fondo, ya deja de ser el pan y el vino, deja de ser el cuerpo y la sangre de Cristo. Y ahí es donde nos atrae Jesús. Desde ahí nos atrae y nos lleva para meternos en su corazón y lanzarnos como el sembrador divino que coge la semilla, la empapa con su sangre y la lanza a voleo por los surcos del mundo. En la Eucaristía, por eso tenemos la mesa de la palabra, tenemos la mesa de la Eucaristía, del pan, y Jesús nos va hablando en nuestro caminar cotidiano. Por eso le damos tanta importancia al Evangelio también en la misa, y por eso
estamos atentos a lo que el Señor nos escucha, nos enseña. En verdad os digo que el que cree tiene vida eterna. Solo hay una condición que ya había exigido antes, que creáis en el que Él ha enviado. Pues una vez más vamos cayendo, para ir terminando, en la cuenta de la necesidad que tenemos de ser almas de fe. En concreto, que creamos en la Eucaristía, que es el pan de vida. Al comienzo veíamos que Jesús nos resucitaría y ahora nos dice de qué manera esta promesa se anticipa. No es que nos va a resucitar al final de los tiempos solamente. Desde ahora nos da la prenda de la vida futura. Este es uno de las definiciones más significativas de la Eucaristía, prenda de la vida futura. Por eso, después de decir misterio de fe, decimos, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Como que nos garantiza que la vida eterna. Es una maravilla, ¿no? Que Jesús sea el pan vivo, el pan bajado del cielo, que da la vida eterna para siempre. Pero bueno, se nos acabó el tiempo, podríamos trabajar muchos temas más todavía, pero ahí tendremos los siguientes domingos para seguirlo mencionando. Entonces acudamos a la Virgen Santísima, que ella nos alcance la gracia esta semana de ser almas eucarísticas. De esa manera se harán realidad en nuestra vida las palabras de Jesús. El que come mi carne y bebe mi sangre, habita en mí y yo en él. Quien me come, vivirá por mí. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.